Amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Es momento de iniciar con la entrevista informativa en La Jugada, pero queremos hacer extensivo nuestro más sentido pésame y nos solidarizamos con nuestro compañero César Córdoba, quien es presentador de su programa juvenil De Cabeza, por la irreparable pérdida de su madrastra Loli Osorio Álvarez. Vaya nuestra solidaridad con nuestro compañero, quien es presentador de De Cabeza, el programa juvenil. Queremos iniciar esta edición. Vamos a conversar con Fátima Ortiz, quien es directora de Atención a Víctimas, una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sobre una petición que harán este próximo lunes a la Asamblea Legislativa para que se apruebe una ley que proteja a desplazados forzados. Y también vamos a conversar con ella sobre ese balance que se ha realizado de ese trabajo a atención a víctimas de delitos en nuestro país. Fátima, bienvenida en La Jugada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos nuevamente acá en este canal. Para nosotros es un placer conocer un poco del trabajo que se hace en beneficio de personas que obviamente tienen algún problema y que ustedes le dan atención a víctimas de delitos, pero principalmente queremos abordar la temática de esta petición de ley que harán a la Asamblea Legislativa este próximo lunes. Sí, bueno, desde el año pasado tenemos tres propuestas de ley en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Una presentada por la Fundación Cristosal, otra presentada por la UTE, que es la Unidad Técnica del Sector Justicia, y otra presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Lo que vamos a hacer como grupo gestor que está impulsando la aprobación de la ley para proteger a las personas en situación de desplazamiento interno, claro, es presentar una correspondencia para instar a los diputados y diputadas a que inicien las discusiones y a que pueda ser aprobada. Esta ley es también para dar cumplimiento a la sentencia 411 de la Sala de lo Constitucional, para poder tener un cuerpo normativo para la atención a este tipo de casos. ¿Cuál será el contenido de esta normativa que van a presentar ustedes para darle aún más protección a estas víctimas que son forzadas de este desplazamiento? Y hay que también abordar qué podemos entender nosotros cuando nos referimos a desplazamiento forzado. Sí, nosotros vamos a presentar una propuesta de estándares mínimos que debe contener una ley, porque hemos revisado las tres leyes, ¿verdad? Se ha creado este grupo gestor para el impulso de la aprobación de la ley, donde está gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Entonces hemos hecho un esfuerzo bastante rápido y titánico de poder revisar los documentos y poder tener un documento base de discusión en la Asamblea. Nuestra idea es decirle a la Asamblea Legislativa que esta ley no debe olvidar que su enfoque debe ser de derechos humanos hacia las víctimas, que no debe necesitarse una denuncia para atender a las víctimas, claro, ¿verdad? Y otros elementos que hemos incorporado como grupo gestor. Esta es una iniciativa que nació desde el Ministerio de Justicia, pero en realidad conglomeran un montón de actores. De eso quería preguntarle, sí, ¿quiénes más se incorporan a la construcción de este anteproyecto y que también pues ha generado esa participación ciudadana muy diversa que es importante para que ustedes presenten esas normativas técnicas que va a contener? Sí, nosotros, como tú dices, es un documento técnico que tiene los estándares mínimos para que debe contener la ley. Aquí participa Cristosal, FESPAD, el IDUCA, el Servicio Social Pasionista, la Cruz Roja Internacional, el CICR, también está ACNUR, está UNICEF, está UNODC. Tenemos también, por supuesto, de gobierno y de Estado, tenemos a la Procuraduría de Derechos Humanos, al CONNA, al ISDEMO, a la Secretaría de Inclusión Social, participando con nosotros, junto al Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración, donde hemos hecho un equipo bastante diverso, ¿verdad?, de especialistas que conocemos la temática del desplazamiento forzado para poder tener un grupo a disposición de la Asamblea para poder hacer los diferentes análisis y que esta ley pueda ser aprobada. ¿Ustedes han tenido algún cabildeo ya con las diferentes fracciones de los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa luego de que presenten también el lunes esta propuesta? Sí, y además algunos miembros del grupo gestor ya tuvieron acercamientos directos con algunos grupos
En el caso de ACNUR, este lunes asistió a la Comisión de Puntos Constitucionales para ponerse también a disposición de la discusión que se va a tener. Realmente esta es una necesidad porque hay muchos casos de desplazamiento forzado interno en El Salvador y también porque debemos dar cumplimiento a la sentencia de la sala. Yo quisiera recordar a los que nos están viendo que las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento. Es decir, que la Asamblea Legislativa está incumpliendo un mandato judicial al no aprobar una ley. Nosotros como ministerio, como UTE, como sociedad civil, ya cumplimos en entregar los proyectos. Y ahora lo que estamos haciendo es ponernos a disposición para que ellos tengan más asesores, ¿verdad? Técnicos, especialistas para poder discutir este proyecto de ley. ¿Qué podemos entender nosotros, Fátima, cuando nos referimos a desplazamiento forzado? Que el término puede ser muy conocido por la población, pero no tenemos las dimensiones que también pues reúne a la hora de yo ser víctima de cualquier delito. Sí, para nosotros el desplazamiento forzado en El Salvador está dado por cuestión de violencia, ¿verdad? La gente es obligada a salir de sus sitios de vivienda, ya sea porque fue víctima de un delito o porque está previniendo ser víctima de un delito, que es en el caso de las amenazas, ¿verdad? Hay muchas familias que han tenido que moverse de su casa porque grupos criminales los han amenazado de que si no se van, los matan o hacen otras cosas como violación a sus hijas o demás, ¿verdad? Entonces hay casos, ¿verdad? O por ejemplo, gente que ha sido testigo de un hecho delictivo, entonces tienen que salir para proteger sus vidas. En El Salvador, nosotros estamos desarrollando un sistema para poder tener los datos, ¿verdad? Pero por lo menos en la Dirección de Atención a Víctimas el año pasado recibimos 100 casos de desplazamiento forzado interno, donde cada caso son 4 personas, ¿verdad? O sea, que hemos atendido más de 500 personas por lo menos o más solo el año anterior. Entonces, sí es un fenómeno que necesita ser regulado a nivel legal y también por los especialistas, ¿verdad? Entonces, la Asamblea Legislativa tiene los anteproyectos en su comisión, pero no lo tiene en agenda. ¿Cuál es el mecanismo que siguen ustedes como Dirección de Atención a Víctimas de Delitos ante una denuncia o también persona que se pueda sumar a denunciar el hecho de algún vecino ante estos desplazamientos forzados que puedan estar pues viviendo la población salvadoreña? Sí, para nosotros es importante decir que no necesitamos que la gente denuncie, sino que basta con que dé un aviso o llegue donde nosotros para tomar los datos. Claro. ¿Lo puede hacer otra persona también? Pero la entrevista sí debe ser con los afectados directamente. Por ejemplo, si alguien me da el dato de una familia, yo sí debo entrevistar al cabeza o a la cabeza de familia de ese grupo para poder tener la información y además para agilizar algunos trámites. Nosotros lo que hacemos es un gran esfuerzo de coordinación con diferentes instituciones porque aquí tiene que ver mucho la protección, la atención a necesidades humanitarias, es decir, alimento, vivienda, vestuario, ¿verdad? Luego traslado, transporte y alojamiento temporal. Entonces lo que hacemos, si alguien llega a nuestras direcciones o a nuestras oficinas locales, se toma el dato y se coordina para lo del alojamiento, ¿verdad? Y ahí por medio de ONGs, iglesias y organismos internacionales se gestiona el alojamiento en albergues o algunas veces en alquiler provisional, de forma de que el peligro pueda pasar, ¿verdad? Claro. Nosotros, el Estado lo que no tiene, nadie lo tiene, si no les están dando mentiras, ¿verdad? Es un programa para sacar a la gente del país. ¿Del país? No, eso no existe, porque la figura del asilo o refugio solo se puede pedir cuando uno ya está en el otro país. Es decir, no se puede llevar de que, miren, me lo voy a pedir desde aquí y cuando yo llegue ya está listo allá. No, debe realizarse ya en el sitio. Entonces, también orientamos a la gente que se quiere ir del país para darle los elementos que va a necesitar. Pero el desplazamiento forzado es un fenómeno que sí existe en El Salvador, ¿verdad? Por razones de violencia, la mayoría de ellas por grupos criminales, y que nos afecta sobre todo a las mujeres que son cabezas de familia y que tienen que moverse con sus hijos, ¿verdad? Y afecta a toda la familia como tal, porque deben
irse de su casa, dejan de estudiar, hay una dejan de desintegración trabajar, plena de la hay familia. una desintegración. Entonces sí es algo que debemos atender como Estado y estamos llamados a hacerlo. Claro, vamos a irnos, Fátima, a nuestra primera pausa, pero al regresar queremos abordar también esa posible reforma al Código Penal que ustedes están planteando y también para que nos hable un poco sobre la campaña Corazón Azul contra la trata de personas, que está muy interesante y la realiza también la Dirección de Atención a Víctimas. Ya regresamos. Estamos de regreso. Si usted almuerza a esta hora del mediodía, feliz provecho. Gracias por acompañarnos y sintonizar su entrevista informativa en La Jugada. Recuerde que puede hacerlo a través de nuestras plataformas en redes sociales. Estamos como Canal Gen TV en Facebook y también a través de la señal de cable Claro Básico, Claro Digital y también Tigo Digital. Está con nosotros Fátima Ortiz. Estamos hablando sobre la atención a víctimas y por supuesto también esa petición que harán a la Asamblea Legislativa para que se apruebe una ley que proteja a los desplazamientos forzados. ¿Qué pretende entonces en esta posible reforma del Código Penal en cuanto al desplazamiento forzado, que los diputados en la Asamblea Legislativa puedan darle esa reforma para que aún se siga protegiendo los derechos de las personas? Sí, el énfasis que tenemos como grupo gestor para la aprobación de esta ley es la atención a las víctimas y atención a los casos de desplazamiento forzado. Sin embargo, también la UTE, por ejemplo, la Unidad Técnica del Sector Justicia está proponiendo reformas al Código Penal para que aquellas personas que obliguen a desplazarse sean penalizadas, porque hoy por hoy el desplazamiento forzado no es un delito, sino que solamente nosotros lo catalogamos como fenómeno, ¿verdad? Digamos, no es un delito, no tiene pena como tal, sino que es una consecuencia de otros delitos. Por ejemplo, si a mí me amenazan y la persona X amenaza a la persona Y sale por la amenaza, pero si capturan a la persona Y, ¿verdad? La capturan por amenazas, no porque lo obligó a desplazarse y a salir. Entonces queda ahí un vacío que también pretendemos cubrir. Y con la reforma del código ya podrá también tipificarse como delito. Exactamente, y subirse la pena, ¿verdad? Y además tener otras herramientas de combate al delito, en los casos que las personas quieran denunciar, porque en algunos otros casos las personas no van a querer denunciar, sino que solamente van a pedir la protección. Entonces, pero, por ejemplo, hay algunos casos que nosotros hemos tenido en zonas determinadas del país o en comunidades determinadas donde la policía podría actuar, ¿verdad? También al hacer las capturas junto con Fiscalía. Claro. ¿Cuál es esa urgencia y que los diputados también se pongan con esa buena voluntad de aprobar esta ley que ustedes están peticionando? Bueno, nosotros nos va a permitir tener una institucionalidad ya por ley para poder coordinar de una manera más efectiva. O sea, las instituciones lo hacen, ¿verdad? Nosotros como Dirección de Atención a Víctimas damos fe que las instituciones responden ante una solicitud. Sin embargo, con ley tiene más peso y además no van a poder negarse, ¿verdad? En cuanto a la atención. Pero también va a permitir tener un catálogo de derechos que en ningún otro cuerpo legal está para poder atender a estas víctimas. E incorpora, por ejemplo, también cosas que son novedosas en atención a víctimas como la asistencia humanitaria. Regularmente estamos acostumbrados a que a las víctimas se les asesora jurídicamente o se les atiende psicológicamente, pero pocos programas tienen la asistencia humanitaria que tiene que ver con alimentación, servicios de implementos de higiene, alojamiento, vestuario. Entonces eso también permite ampliar el catálogo de servicios, ¿verdad? Y también estamos, además que le va a permitir a la gente tener otro tipo de servicios para poder reinsertarse cuando ya son desplazadas internas, también es que estamos dando cumplimiento a una sentencia. O sea, realmente es preocupante porque esto se venció el 16 de enero. ¿De este año? De este año. O sea, todos tendríamos que haber aprobado esa, o sea, nosotros presentado las propuestas, ellos aprobado la Asamblea Legislativa y ahorita ya tendríamos que estar implementando una ley. Tenemos un atraso significativo.
Entonces también es importante, además, porque ya tenemos señalamientos a nivel internacional respecto a los desplazamientos forzados en El Salvador. Claro. ¿Cómo está la situación de desplazamientos forzados actualmente acá en el país? Nosotros, por eso yo mencionaba, el año pasado recibimos 100 casos, solo el año pasado desde la Dirección de Atención a Víctimas, muchos de ellos derivados por la Procuraduría de Derechos Humanos. Lo que sucede en cada caso de desplazamiento es que un caso son de 4 a 5 personas y luego la víctima queda en total indefensión y vulnerabilidad porque depende totalmente de las instituciones. Es diferente, voy a dar un caso, por ejemplo, una chica violada, por ejemplo. Entonces a esa chica se le atiende en la parte médica, psicológica, jurídica, pero la chica puede volver a su casa. Y con su entorno familiar, con sus redes de apoyo, puede salir adelante, ¿verdad? Con los servicios de psicología. Claro. Pero que también no son brindados por que también la son brindados dirección. por nosotros, pero no dependen totalmente. O sea, su mamá o su papá va a seguir pagando su alojamiento, va a seguir pagando su alimentación. Claro. En el caso de desplazamiento, dependen totalmente de nosotros. Y por un periodo de tiempo, nosotros tenemos que darles todo. Todo. Desde un cepillo de dientes, toallas sanitarias, comida los 3 tiempos, comida especial para los niños. Entonces, claro, el Estado realmente sí debe tener esto regulado, ¿verdad? Y legislado porque tiene que ver ya con presupuestos nacionales, partidas especiales. Y combatir ese delito también. Y combatir el delito. Además, tiene que ver mucho con la prevención y que es el carácter ejemplificante de la ley, ¿verdad? Claro. Que si usted obliga a alguien a salir, usted va a ir a la cárcel. Como delito. Exactamente. ¿Qué hay también de la campaña Corazón Azul contra la trata de personas que están desarrollando ustedes? Sí, bueno, la campaña Corazón Azul es nuestra campaña de prevención contra la trata. Ahí está el Corazón Azul que ya lo tiene. Sumado a la campaña. Sí, ahí tenemos, esa es nuestra campaña del gobierno y del Estado por medio del Consejo Nacional contra la Trata para prevenirla. Nosotros realizamos diferentes actividades en las comunidades, en los municipios, actividades lúdicas, actividades deportivas, charlas, muchas charlas con los estudiantes para prevenir y ese es como el símbolo, ¿verdad?, que nosotros promovemos. Tenemos camisetas, squeeze, para poder que la gente se identifique y también es una campaña internacional, o sea, El Salvador la tiene, pero la tiene Guatemala, México, Costa Rica, Honduras, la tiene también Colombia, Perú. Entonces, es decir, cuando ustedes vayan a otros países, en el aeropuerto hay muchos que tienen el Corazón Azul. ¿Qué significa o cuán importante es que los alcaldes, que las ONGs u otras instituciones se sumen a la protección de víctimas de desalojamiento y también para que se prevenga en las comunidades, en los municipios, estos delitos? Sí, los alcaldes y alcaldesas son importantes para nosotros porque nos permiten tener contacto más rápido, ¿verdad? Y más cerca de la población. Y son claves para la prevención. Para la prevención y para la atención de víctimas, porque nosotros, nuestras oficinas están en San Salvador. Si bien es cierto, tenemos oficinas locales en diferentes municipios, pero la inmediatez de algunos servicios solo se encuentran en San Salvador. Entonces, es importante que los alcaldes pudieran tener albergues, que pudieran tener jornadas de sensibilización y nosotros brindarles todos los insumos. Trabajo con el Ministerio de Educación y otras instituciones. Y también la gente, porque su alcaldía es más cercano, es más cerca, o sea, es más cerca para llegar, puede ir a pie, puede ir en bus, en cambio aquí se gasta más también. Vamos a irnos, Fátima, a nuestra segunda pausa y al regresar justamente vamos a hablar de cómo avanza también los servicios en atención que brindan en la SOLAV, que están en diferentes puntos de nuestro país. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Retomamos la señal para seguir conversando ya en esta última parte de nuestra entrevista informativa con Fátima Ortiz. Quiero preguntarle cómo avanza esa atención que brindan en la SOLAV, allá en cada uno de los municipios que están también brindando este servicio. Bueno, nosotros contamos al inicio del año con 21 oficinas, ya abrimos una más en el Hospital Nacional Saldaña, ¿verdad?, acá en San Salvador, entonces ya tenemos 22 con la proyección de abrir 3 más durante el año, una en La Unión, una en Morazán y la otra en Chalatenango,
Ya estamos en proceso de readecuación y de contrataciones para los compañeros y vamos a poder tener esos servicios. Seguimos, ¿verdad?, impulsando a nivel municipal la conformación de las mesas, llevamos la campaña Corazón Azul a territorio, también tenemos los servicios de psicología y también jurídicos gratuitos. Estamos atendiendo los casos de desplazamiento forzado interno por medio de las oficinas, porque cuando los casos son en esos municipios tenemos que movilizarnos, ¿verdad? Pero los compañeros que están ahí los atienden. Entonces tenemos una dinámica bastante buena. El proyecto continúa, ¿verdad? Solo el año pasado atendimos más de 13,000 personas a nivel nacional en las oficinas y brindamos más de 30,000 tipos de atención. Entonces hemos crecido bastante. También hay mucho movimiento, ¿verdad?, por diferentes casos. ¿Se ha fortalecido la atención a víctimas con también gracias a la contribución especial a la telefonía? Sí, nosotros también además estamos recibiendo una inyección de fondos de la Unión Europea durante el presente año, que son fondos para fortalecer la implementación del Plan El Salvador Seguro. Hemos sido 3 beneficiarios, 1 el Ministerio de Educación, 2 el Viceministerio de Prevención Social para la dinamización de espacios públicos y la Dirección de Atención a Víctimas para continuar con el proyecto de las oficinas locales de atención a víctimas. Eso es muy importante porque también sabemos que en cuanto a la contribución especial había una discusión importante en la Asamblea Legislativa de que si continuaba o no, de que para dónde va, que sí. Entonces pudimos tener acceso a esos fondos de Unión Europea que por el momento salvan el proyecto, ¿verdad? Y nos permiten dar los servicios. ¿Cuáles son los casos que ustedes reciben, por ejemplo, en la SOLAV, donde están ya obviamente instaladas y que también dan ustedes ese seguimiento a las víctimas? Bueno, nosotros la mayoría de casos son violencia contra la mujer, diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Casos de desplazamiento forzado y amenazas. También tenemos la gente se acerca mucho también para saber qué hacer, ¿verdad? Son como de los delitos un poco más son más recurrentes, pero de ahí nosotros recibimos todo tipo de delitos. Bueno, mis compañeros y compañeras que están en los hospitales reciben muchos casos de violencia sexual, violaciones, estupro, abusos, que son los que se ven directamente en los hospitales, pero ahora las oficinas tienen una dinámica interesante, se han abierto también grupos de autoayuda, muchos grupos de autoayuda en los hospitales, que eso es muy bonito porque permite organizar a las víctimas, a las personas víctimas y poder intercambiar experiencias. Claro. ¿Cuál sería también ese seguimiento que dan ustedes ante alguien que denuncia violencia familiar, violencia también psicológica, porque hay diferentes tipologías de la violencia contra la mujer? Sí, además de acercarse la primera vez, ¿verdad?, tomar valor de hablar de su problema, nosotros acompañamos en la parte psicológica, ¿verdad?, fortaleciendo, empoderando a la persona para que siga el proceso, para que haga su nuevo plan de vida y también, bueno, acompañando en la parte jurídica, ¿verdad? Cuando tiene que ir a las audiencias. Hay muchos jueces y juezas que ya permiten la figura del acompañante, que no necesariamente es un abogado o abogada, ¿verdad?, que está siendo pagado. Y también en algunos casos damos asistencia social, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que son cabezas de familia que cuando se separan o divorcian de los señores, se enfrentan también al problema económico. Claro. ¿Cuál sería, para ir cerrando, el tiempo se nos ha terminado, Fátima, ese llamado que se hace a la población en general de nuestro país para que haga uso de la SOLAV y que también abandonen ese temor de poder denunciar cualquier maltrato del que están siendo víctimas? Sí, yo creo que debemos hacer un llamado a que la población conozca que hay servicios gratuitos de parte del gobierno para poder asesorarse, pedir asistencia psicológica gratuita, ¿verdad? Y que lo hagan, porque realmente la vida no solo les va a cambiar a ustedes, sino que también a sus familias, porque más si tienen dependientes, hijos e hijas que realmente dependen emocionalmente, económicamente de usted. Por supuesto. Queremos agradecer a Fátima Ortiz, quien es directora de Atención a Víctimas, Dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Fátima. Muchas gracias siempre por Y por supuesto, las puertas de Canal Gen TV están abiertas para abordar este tipo de temas e informar a la población para que haga uso también de la SOLAV y que denuncien también cualquier tipo de maltrato. Así es. Gracias y estamos a la orden ahí en las oficinas locales. Ok, perfecto. Nosotros nos vamos, regresamos el día de mañana. Pase buenas tardes, descansen.